Entonces, de estos movimientos en la base, pues es algo muy parecido a lo que vimos nuevamente con los sistemas de un grado de libertad. Aquí lo que tenemos es que, si ustedes recuerdan, en un sistema de un grado de libertad, un sistema de un grado de libertad, la ecuación de equilibrio cuando no hay amortiguamiento es masa por aceleración más rigidez por desplazamiento igual a menos la masa por la aceleración del suelo. Esta era la ecuación de equilibrio de un sistema de un grado de libertad cuando tenía movimiento en la base. Eso lo vimos ya hace varias clases. Bueno, pues similarmente para los sistemas de varios grados de libertad, la ecuación queda enteramente similar, nada más que ahora en lugar de ser una ecuación es un conjunto de ecuaciones. Y lo que tenemos es esto. Para los sistemas de varios grados de libertad, en lugar de masa es la matriz de masa, en lugar de una aceleración es el vector de aceleraciones, en lugar de una rigidez es la matriz de rigideces, en lugar de un desplazamiento, el vector de desplazamientos, y en lugar de menos masa por aceleración del suelo, queda aquí menos la matriz de masas por la aceleración del suelo, pero hay que introducir necesariamente un vector de unos, porque aquí nada más multiplicamos masa por aceleración, pero si aquí ya esto se convierte en matriz de masa, no puedo multiplicar directamente una matriz de masa por un escalar que es la aceleración del suelo, porque entonces aquí me queda una matriz. Si lo dejo sin los unos, de este lado de la igualdad quedaría una matriz y no puedo igualar este conjunto de ecuaciones que vienen acá con una matriz, tiene que estar igualada con un vector. Necesariamente para poderse esto escribir aquí a la derecha la igualdad debe quedar un vector, no una matriz. Y por esa razón se introduce un vector de unos que al multiplicar la matriz de masas por un vector de unos, eso ya se convierte en un renglón y un vector, y por lo tanto, ya siendo un vector por un escalar, sigue siendo un vector y ya queda coherente el sistema de ecuaciones escrito matricialmente. Entonces, insisto, este vector de unos solamente se introduce para que en lugar de que la matriz de masas sea propiamente una matriz, tengamos escrita la matriz de masas en forma de un vector y ya finalmente pueda esto tener consistencia matricialmente. Bueno, ya teniendo esto, pues vamos a solucionar el sistema como ya lo hicimos en vibración libre, como lo hicimos en vibración forzada y lo vamos a hacer ahora para excitación en la base, que es movimiento en la base. ¿Cómo proponemos la solución del valor de X, que son los desplazamientos de los grados de libertad? Idéntico como lo hicimos en los dos casos anteriores de vibración libre y forzada de sistemas de varios grados de libertad. ¿Cómo fue? Pues proponiendo como solución la matriz de amplitudes modales por un vector de desplazamientos de cada modo, del desplazamiento del modo 1, del modo 2 y así sucesivamente. Bueno, igual como lo hicimos en los dos casos anteriores, esta es la tercera vez que estamos haciendo esto, pues esta solución propuesta la metemos en la ecuación diferencial. Entonces vamos a meter esta solución, la metemos en esta ecuación que tenemos aquí. Bueno, aquí está. Matriz de masas por vector de aceleraciones. En lugar de vector de aceleraciones es la segunda derivada de este, que queda la matriz de amplitudes modales, que no depende del tiempo, por la segunda derivada de f de t. Más matriz de rigideces por x, más matriz de rigideces, pero x vale la matriz de amplitudes modales por f de t, aquí está sustituido, igual a menos la matriz de masas por unos por la aceleración del suelo. Bueno, así queda la ecuación. Para desacoplar esto, otra vez necesitamos desacoplarlo. Y para desacoplarlo, voy a repetir por tercera vez que multiplicamos esta ecuación por un modo de vibrar y con eso nos permite desacoplar el sistema. Esta es la tercera vez que lo hacemos. Bueno, voy a multiplicar toda esa ecuación por el vector AN de forma transpuesta. Entonces multiplico por el vector de amplitud del modo n transpuesto, toda la ecuación, aquí este término y acá este término. Y por lo tanto, ustedes recordarán que este sistema se desacopla y queda una sola ecuación, todos los términos se hacen cero, exceptuando uno, que es el que corresponde al modo que estoy multiplicando aquí, que es el modo n. Esta matriz desaparece y ya nada más queda un vector, que es el vector precisamente del modo n, todos los demás desaparecen por ortogonalidad. Lo mismo sucede acá. Al hacer todas estas multiplicaciones, todos los vectores que multiplican al modo n desaparecen, exceptuando el que es el modo n. Pero todos los que son diferentes de n se vuelven cero y esto se convierte en una sola ecuación y aquí queda nada más el vector del modo n y este en lugar de ser un vector de desplazamiento ya nomás queda el desplazamiento del modo n. Es decir, esto se vuelve un sistema una ecuación de un sistema de un grado de libertad. Bueno, al desacoplar por ortogonalidad, les decía, aquí queda ya nada más este término, ya no queda un vector de aceleración, sino solamente la aceleración del modo n, todos los demás términos se hacen cero, también como hay ortogonalidad respecto a rigidez, todo se hace cero y nada más queda el del modo n, y a la derecha pues queda igual, no hay nada que hacer ahí. Bueno,
Esto, si ustedes recuerdan, se había llamado masa del modo, la masa del modo n. Esto se le había llamado la rigidez del modo n, es esta que está aquí, igual a lo que tenemos aquí a la derecha. Si ahora yo todo lo divido entre mn, entonces nos queda, a ver, esperen un tantito, que en esta al dividir entre mn, no dividí todo entre mn. Por eso no se los subo luego, porque como es la primera vez y se lo estoy pasando, esto que preparé para este curso, todavía al copiar una fórmula a otra, luego se pasan cosas. Déjenme un segundito. Un segundito aquí, es que esto no. Déjenme cambiarlo, porque aquí dividí todo entre mn, pero a su vez acá no lo anoté. Aquí les puse dividiendo entre mn y entonces ya lo pasé acá y sí dividí entre mn el término que está a la derecha de la igualdad, pero no dividí entre mn lo que está a la izquierda. Aquí mn entre mn pues desaparece, ¿no? Aquí nada más queda la aceleración, porque estoy dividiendo toda la ecuación entre mn. Y al dividir entre mn este término que es la rigidez, ¿qué es la rigidez entre la masa? ¿Alguien se acuerda qué es la rigidez entre la masa? Frecuencia cuadrada. Frecuencia cuadrada. Exactamente. Entonces, aquí en lugar de kn, al haber dividido entre mn, esto debe ser, déjenme quitar debe ser frecuencia al cuadrado, déjenme ponerla. Entonces, ahí le ponemos que va a ser, déjenme ponerle, va a ser esto, esta va a ser al cuadrado, y aquí es la frecuencia. Ah, pero es la frecuencia, no, entonces, un segundo, porque necesito otro de esto. Va a ser la frecuencia al cuadrado, entonces lo que necesito es ponerlo como esto. ¿Ok? Va a ser la frecuencia del modo n elevada al cuadrado, y aquí es la frecuencia. Esa, déjenme ponerla, la frecuencia. Entonces, aquí tendríamos la frecuencia. Es decir, que aquí nos queda la ecuación como está aquí. Esto es, ya al dividir entre mn, pues aquí queda nada más la aceleración, aquí queda rigidez entre la masa y queda la frecuencia al cuadrado, y del lado derecho, pues al dividir entre mn, pues estoy poniendo aquí mn recuerden que es, a ver, otra voy a poner la apuntadora, a ver, un segundito, porque si no, no van a ver ustedes el apuntador. Ahora sí. Bueno, les decía, al dividir entre, recuerden ustedes que mn que está aquí, es AN transpuesta por matriz de masas por AN. Esto es mn, que es lo que estoy poniendo acá. Bueno, ahora dividido todo dividido entre mn, y entonces esto queda aceleración, aquí queda frecuencia porque es rigidez entre masa al cuadrado, y acá queda pues dividir entre mn, pero no lo estoy poniendo mn, sino estoy poniendo por lo que es mn, que es AN transpuesta, matriz de masa por AN. Y la que sigue, pues también no la cambié todavía. Esto, este término que está quedando a la derecha de la igualdad, que es lo que multiplica a la aceleración, esta la hago un poquito más pequeña, lo que multiplica a la aceleración, esta, es, a ver, déjenme tomar, esta es la que quería tomar. Esto que multiplica a la aceleración, a ver, lo hago más pequeñito para que no se me vayan a confundir cuando se los imprima. Este va a hacerlo tantito más pequeño así, y lo movemos para acá. Bueno, pues este término que queda aquí, que multiplica a la aceleración del suelo, este término se le llama factor de participación de masas, este término que está aquí. Lo que está multiplicando a la aceleración del suelo se le llama factor de participación de masas, y es muy importante desde el punto de vista dinámico, porque inclusive en los reglamentos se habla bastante de esto que se llama factor de participación de masas. Bueno, ¿qué es el factor de participación de masas? Pues es esta constante que es depende, cada factor de participación de masas, bueno, déjenme agregarle cosa que se completa esto, este es factor de participación de masas del modo n, porque estamos hablando del modo n ahorita. Entonces, esto es el factor de participación de masas del modo n, porque estamos hablando del modo n. ¿Qué es el factor de participación de este modo n? Pues es el vector de ese modo n por la matriz de masas por un vector de unos, dividido entre el propio vector transpuesto del modo n por la matriz de masas multiplicado otra vez por el modo n. Y si estamos hablando del factor de participación del modo 1, pues del modo 1 sería A1 transpuesto matriz de masa por unos, dividido entre A1 por matriz de masas por A1.
Y esto es lo que se llama factor de participación de masa. Fíjense que nunca en todo lo que hemos hecho anteriormente en los sistemas de varios grados de libertad había aparecido este término que se llama factor de participación de masa. Entonces, dense cuenta de una cosa importante. Lo que estamos analizando el día de hoy es cuando tiene el sistema de varios grados de libertad una aceleración en la base. Solamente aparecen factores de participación de masas cuando la aceleración es en la base. Cuando las cargas están aplicadas directamente en las masas, que es vibración forzada de los casos anteriores que vimos, no existen factores de participación de masas. Solamente aparece, este término aparece solamente con el caso que estamos estudiando, que es aceleración en la base. ¿Y qué es el factor de participación de masas? Pues es esta constante que aparece aquí, que está multiplicando propiamente a la aceleración del suelo. Bueno, esto que está aquí, esto que está aquí, déjenme ponerla ya en los términos como debe ser. Otra vez aquí se me pasó quitarle esto porque ya está dividido entre M, N. Aquí sería, no es Kn, sino es, quedamos que aquí es la frecuencia al cuadrado, déjenme ponerla. Aquí es la frecuencia al cuadrado, el modo N, desde luego, que es el que estamos trabajando. La frecuencia, aquí está. Bueno, ahí está. Bueno, esto que tenemos aquí otra vez entonces, esta ecuación anterior que veníamos de la diapositiva anterior, está, a este término que es el factor de participación de masas, este término que está, que multiplica la aceleración, pues se le da el nombre de la letra griega gamma mayúscula. Entonces a esto se le llama, para no estar poniendo el cociente de todas estas multiplicaciones matriciales, se le llama gamma mayúscula, y el subíndice n se refiere a que es del modo n, porque estamos trabajando en esta ecuación con el modo n. Bueno, de manera que este factor de participación, pues es eso que les decía, ya lo que viene de la ecuación anterior. Bueno, y los desplazamientos. Hablando ya del sistema de 2 grados de libertad, acuérdense que el desplazamiento no es, a ver, voy a regresar un poquito, recuerden que el desplazamiento es la multiplicación de, aquí está, es la multiplicación, ya me fui muy atrás, que los desplazamientos es la multiplicación del vector de amplitudes modales por los desplazamientos de cada modo. Si esto lo ponemos para un sistema de 2 grados de libertad, pues queda así. A11 F1 de T más A12 F2 de T, pero esto es cuando es vibración libre o, fíjense bien, cuando es vibración libre o cuando se tienen cargas aplicadas en la masa. Vibración libre o forzada, pero la forzada debe ser cargas aplicadas en la masa. Entonces queda tal cual lo tenemos aquí. Cuando tenemos aceleración en la base, como aparecen factores de participación, hay que introducirlos también en la solución. Por lo tanto, la diferencia que se tiene ahora que tenemos aceleración o movimiento en la base, es que eso mismo que les acabo de mostrar ahora, el desplazamiento, ya al multiplicar la matriz de amplitudes modales por los desplazamientos de cada modo, hay que introducir esto que son los factores de participación. Entonces, la única diferencia entre los desplazamientos de cada grado de libertad cuando es vibración libre o forzada con respecto a cuando es aceleración en la base, es que aquí aparecen factores de participación que no teníamos en ninguno de los otros dos casos anteriores. ¿Qué es el factor de participación? Esto que estamos viendo aquí. Entonces, recuerden, cuando hay aceleración en la base, movimiento en la base, solamente en esos casos aparecen factores de participación y el desplazamiento se ve afectado por tener en cada modo, hay que ponerle su propio factor de participación en la combinación modal que tenemos ahí. Lo mismo para el desplazamiento del segundo grado de libertad, sería la multiplicación que teníamos antes, pero incluyendo ahora los factores de participación. Y desde luego que en los valores máximos de la respuesta, como lo hicimos ayer, también se introducen los factores de participación. Entonces, tanto en la respuesta en el tiempo, la respuesta como función del tiempo de cada grado de libertad, como en la respuesta máxima de cada grado de libertad, tanto aquí entran los factores de participación, como acá entran los factores de participación en los valores máximos. Entonces, recuerden siempre que calculamos respuesta en el tiempo, valores máximos de un movimiento en la base y de una aceleración en la base, invariablemente en la solución aparecen y debemos incluir los factores de participación. Bueno, esto es el grado de libertad, modo de vibrar, eso ya lo hemos repetido muchas veces. Y además de esto que se llaman factores de participación, en los reglamentos, eso lo van a ver ya en su curso del año que entra, en los reglamentos aparecen invariablemente algo que se llaman
relación de factor de participación de masas. Este se llama factor de participación de masas y este se llama relación de factor de participación de masas. Y en otros lugares de reglamentos también en lugar de relación de factor de participación de masas se le llama factor de masa efectiva. Bueno, pues este es muy usado en los reglamentos, este particularmente, los dos, pero particularmente este que está abajo, que si lo ven ustedes con relación al que está arriba, es lo único que se hace es elevar al cuadrado el numerador e incluir en la parte inferior la masa total de la estructura, porque aquí abajo está la suma de I igual de 1 hasta n de MI, donde MI es la masa de cada uno de los grados de libertad de la estructura, del nivel, si acaso son niveles, del nivel 1, 2, 3, de manera que la sumatoria que está aquí es la masa total que tiene la estructura. Entonces, el valor de este numerador elevado al cuadrado entre el mismo denominador y dividido también entre la masa nos da esto que se llama factor de masa efectiva o relación de factor de participación de masas. Y este se usa mucho, les digo, porque esto nos va diciendo qué tanto está contribuyendo cada modo en la respuesta. Ustedes, por ejemplo, cuando estamos calculando la respuesta del primer grado de libertad, lo hacemos como la contribución del primer modo más la contribución del segundo modo, y si hubiera más modos, la contribución de cada uno. Pero ¿qué tanto está contribuyendo este término con respecto al segundo modo, respecto al tercero, al cuarto? O acá, cuando calculamos los máximos, ¿qué tanto está pintando el primer modo? Y luego acuérdense que esta es una sumatoria de todos los modos. Si son 20 modos, aquí van 20 términos elevados al cuadrado. ¿Qué tanto está contribuyendo el primer modo para el valor máximo de ese grado de libertad? ¿Qué tanto contribuye el segundo modo para este grado de libertad? ¿Qué tanto contribuye el tercer modo? Bueno, pues ¿qué tanto contribuye cada modo? Tiene que ver con este parámetro. Esto que se llama el factor de masa efectiva o relación del factor de participación de masas. Con esto es con lo que los reglamentos especifican el que ustedes deban considerar un cierto mínimo número de modos para que se lleve la mayor parte de la respuesta adecuadamente obtenida a través de la combinación modal. Bueno, lo vamos a ver con un ejemplo. Vamos a calcular un ejemplo de un edificio, el mismo edificio que hemos trabajado de 2 niveles, pero ahora lo vamos a someter a una aceleración del suelo que tiene estas características. Se aplica una aceleración de 0.3 veces la gravedad y esa aceleración del suelo se queda. 0.3 veces la gravedad. Recuerden ustedes que la gravedad en las unidades que nosotros usamos son 9.81 metros sobre segundo cuadrado o 981 centímetros sobre segundo cuadrado. Pensemos en que no hay amortiguamiento y que no hay condiciones iniciales. No hay ni desplazamiento ni velocidad inicial y tenemos esta carga aplicada súbitamente. Bueno, no es una carga, una aceleración en el suelo. Bueno, lo vamos a encontrar pues de acuerdo con lo que ya sabemos, que es de resolver sistemas de un grado de libertad sometidos a esa aceleración del suelo. Bueno, vamos a ver. La respuesta de un sistema de un grado de libertad sometido a esa aceleración del suelo, a ese tipo de carga que es una aceleración del suelo, pues ya saben ustedes que para una carga como esta, para una forma funcional como esta, la solución está dada como F1 de T, P1 entre K1 por 1 menos torsión omega 1 por T, cuando se tratan ya de las variables asociadas al sistema de un grado de libertad. Pero esto sería el desplazamiento del modo cuando la carga que se aplique es una carga P1, pero una carga aplicada en la masa. ¿Alguien se acuerda? Ojalá que sí. ¿Alguien se acuerda cuando vimos aceleración en la base del sistema de un grado de libertad? ¿Alguien se acuerda cómo les decía yo, no hay necesidad de volver a resolver la ecuación diferencial porque todas las soluciones que tenemos para los sistemas de un grado de libertad con carga en la masa se pueden aplicar para cuando la aceleración es en la base, siempre y cuando la forma de la carga, la forma funcional de la carga sea la misma? ¿Qué hacíamos para aplicar las soluciones que ya teníamos? ¿Quién se acuerda? Porque repito, esta es la solución de la carga, de una carga de ese tipo, pero aplicada en la masa. ¿Qué hago con esta para poder utilizarla para que sea una aceleración en la base? ¿Alguien se acuerda? Eso lo hicimos para los sistemas de un grado de libertad. Y esto, pues, es un sistema de un grado de libertad, que es un grado de libertad que es el primer modo de vibrar. ¿Alguien se acuerda cómo usábamos las soluciones que ya teníamos de cargas aplicadas en las masas? ¿Cómo usábamos esas soluciones cuando se trataba de aceleración en la base? ¿Nadie se acuerda? A ver, seguros, nadie. Se multiplicaba la aceleración por la masa de la estructura.
Exacto, masa por aceleración, pero ¿eso dónde entraba en esta ecuación? Ah, creo que era P. Exacto, en este caso era P. En realidad, de forma general, Mario Alberto, donde entra es donde está el valor de la carga aplicada. La carga aplicada aquí de esto, que es una carga aplicada en la masa, es esta. La carga aplicada es aquí P1. Esta es la ecuación que define la carga cuando la carga está aplicada en la masa. Como es una carga constante, pues nada más la ecuación de esa recta horizontal es P1. Entonces, en realidad esto que vemos aquí como P1 es F de T, es decir, es la carga aplicada como función del tiempo, nada más que como es horizontal, no depende del tiempo. Entonces, lo que hacíamos nosotros es donde está la carga que se está aplicando en la masa, la sustituimos por masa por aceleración. Donde la aceleración, pues es la ecuación que define la aceleración o sea, la aceleración es lo que define precisamente la ecuación que define la aceleración que estamos aplicando aquí. Por lo tanto, solo lo que tenemos que hacer es sustituir la carga que está aplicada en la masa, que es esta, por masa por la ecuación que define la aceleración. La aceleración también es una constante que es 0.3g. Entonces, la solución ya para aceleración en la masa, pues es la masa por la aceleración del suelo. Estamos hablando del modo 1, por lo tanto aquí es la masa, no de la estructura, es la masa del modo. Acuérdense que ya una vez que estamos trabajando con los modos, hablamos de masa del modo 1, rigidez del módulo 1, frecuencia del modo 1, pues todo esto corresponde a una ecuación del modo 1. Entonces esta es la masa del modo 1 y esta es la rigidez del modo 1 y esta es la aceleración que estamos aplicando en la base. Bueno, si yo paso esta M1 hacia abajo, aquí al denominador, quedaría aceleración dividido entre K1 entre M1. Y K1 entre M1, pues es omega 1 al cuadrado. ¿Vale? Si esta M1 la paso hacia abajo, pasa debajo de K1 y K1 entre M1 es omega 1 al cuadrado. Por lo tanto, el desplazamiento de ese grado de libertad es la aceleración que tiene aplicada entre la frecuencia al cuadrado por 1 menos el coseno de la frecuencia por el tiempo. Bueno, ¿y cuál es el valor máximo de esta ecuación? Pues esta le hemos estado usando el máximo hasta el cansancio, que ya vimos que es cuando este término se hace menos 1. Lo vimos ayer también y lo hemos visto muchas veces en los casos anteriores de los sistemas de un grado de libertad. Este término se hace menos 1 cuando es el máximo y por lo tanto esto queda el máximo, esto que tenemos aquí. Es decir, que el máximo sería la aceleración del suelo, que es 0.3 en centímetros, 981 centímetros sobre segundo cuadrado, entre la frecuencia del primer modo de ese edificio, que ya la tenemos ahí cuando los obtuvimos, 755 al cuadrado, por 2, porque 1 menos menos 1 es 2. Y eso nos da entonces que F1 máximo, el desplazamiento del primer modo máximo es 10.32 centímetros. Vamos con vamos al factor de participación. El factor de participación del primer modo, pues ya con lo que vimos en las expresiones anteriores, es A1 transpuesta matriz de masa por unos entre lo que tenemos aquí, que corresponde también a multiplicar la masa por el modo 1. Bueno, vamos a ver. Sigue aquí entonces, sustituyo lo del primer modo por la matriz de masas, unos, por la matriz de masas y pues multiplicada por el propio modo. Y esto nos lleva entonces a que esto por este nos da un vector, que es este resultado, es 1 por 25,23 más 1,652 por 0, pues queda 25,23. Y luego 1 por 0 más 1,652 por 27,68 queda 45,72. Y esto multiplicado por unos, como está aquí, lo mismo en esta de aquí arriba es la misma multiplicación de aquí abajo, por lo tanto este queda igual que acá. Nada más que en el numerador se multiplica por unos y en el denominador por 1 y por 1,652, lo que da este cociente, y por lo tanto el factor de participación del modo 1 es 0.70. Vamos a ver el modo 2. Como estamos hablando de lo mismo, de la misma excitación, por eso les digo, una vez que se tiene una solución ya sirve para usarse para todos los modos. La única diferencia es que ahora van los parámetros del modo 2. Va la frecuencia del modo 2 y va aquí la frecuencia del modo 2. Bueno, el valor máximo del modo, pues es cuando esto es menos 1 y esta 1 menos 1 se hace 2. Y nos queda esto, sustituyo valores, nada más que ahora con la frecuencia del modo 2 que vale 20,16. Y esto nos da un desplazamiento máximo del modo 2 de 1,45. Tu factor de participación del modo 2 es lo mismo, nada más que ahora usamos lo que corresponde al modo 2 y el modo 2 es 1 menos 0.552, es lo mismo que tenemos acá, hacemos operaciones, nos queda esto multiplicado por unos y esto mismo multiplicado por 1 menos 0.552, que es el modo 2,
Esto nos dio un cociente de 9,96 entre 33,66 y nos da un factor de participación de 0,296, que es este cociente. Bueno, la respuesta máxima, pues usando otra vez la regla de Rosenbluth, pero fíjense bien, metiendo los factores de participación, porque es aceleración en la base. Siempre, otra vez, ya no sé si es la tercera o cuarta vez que les menciono ahora, pero se los repetiré, siempre que es movimiento en la base, aceleración en la base, siempre en la combinación modal o en el desplazamiento en el tiempo tienen que ir los factores de participación. Bueno, la única diferencia cuando combinamos valores máximos en vibración libre o forzada con carga en la masa, es que en aquellos casos quedan estos términos, pero sin incluir esto, porque allá no existen factores de participación. Cuando aquí hay movimiento en la base, pues entran factores de participación. Entonces la combinación es esta, nos queda A11 por el factor de participación 1, por F1 máximo que acabamos de calcular, más A12, que significa la amplitud en el nivel 1 del modo 2, que también era la amplitud en el primer nivel correspondiente al segundo modo, es unitaria también, 1, por el factor de participación por F2 máxima, y hacemos operaciones y eso nos da 7,28 centímetros. El desplazamiento del segundo grado de libertad, pues otra vez es la combinación modal, esta es la amplitud, recuerden, del segundo grado de libertad, o sea, el segundo nivel en este caso del modo 1, por lo que corresponde al modo 1, y aquí la amplitud en el segundo grado de libertad o segundo nivel del modo 2, por lo que corresponde al modo 2. Sustituyo valores, esta amplitud es de 1,652, el factor de participación es de 1 máxima, esta es la amplitud en el segundo nivel correspondiente al segundo modo, que resultaba en menos 0,552, por el factor de participación de 0,296 por 1,45 al cuadrado, y nos lleva a un desplazamiento máximo de 12 centímetros. Ya tenemos los máximos de desplazamiento del primer nivel y segundo nivel. Vamos a ver qué tanto participa el primer y segundo modo en la respuesta, qué tanto en la participación que tiene el modo, qué tanto pintó estos términos que vienen aquí y en este otro, qué tanto pintó este término con relación al resultado final que tenemos, qué tanto pinta este con relación a este y otro. Aquí son dos modos, es muy rápido verlo, pero cuando son muchos modos es importante ver qué modos son los que están llevando la mayor parte del resultado, de la respuesta. Bueno, eso lo hacemos con la relación del factor de participación de masas que les mencioné hace un ratito, que es este término al cuadrado, por la masa total del edificio entre esto. Bueno, esto sería, la multiplicación de aquí arriba sería el primer modo, para el primer modo ahorita lo vamos a ver, el modo 1 es este, la amplitud modal 1, 1,652, la matriz de masas, que aquí la tenemos, y por un vector de unos, todo eso se tiene que elevar al cuadrado, y abajo va la suma de todas las masas del edificio, pues nada más tenemos dos masas, la del primer nivel 25,23, la del segundo nivel 27,68 multiplicado por el primer modo transpuesto, por la matriz de masas y por el modo 1 otra vez. Haciendo operaciones, pues ya queda aquí este vector multiplicado por unos y eso se va a elevar al cuadrado. Y aquí abajo queda la masa total por este vector y por este otro vector. Bueno, haciéndolo de arriba queda 70, o sea, 25,23 por 1 más 45,72 por 1 da 70,95, eso se debe elevar al cuadrado, y abajo queda esta constante 52,91, y la multiplicación de estos dos vectores resulta 100,77. Pues esto resulta una relación de 0,94, es decir, que el primer modo de vibrar está contribuyendo en el resultado final 94%, el 94% de los desplazamientos que estamos obteniendo ahí del primer nivel y segundo, el 94% de eso se lo llevó el primer modo de vibrar. ¿Y qué tanto contribuyó el segundo modo de vibrar? Pues otra vez hacemos lo mismo para el segundo modo de vibrar, hacemos esto, pero ahora metiendo los datos del segundo modo de vibrar, que es este, y bueno, esta es la masa total, es lo mismo, este es el segundo modo de vibrar, este es el segundo modo de vibrar, la matriz de masa es lo mismo que en el caso anterior, aquí también, y este vector de 1 pues es lo mismo. Hacemos operaciones, llega a esto, seguimos las operaciones, llegamos a esto, y sucede que aquí, fíjense, aquí está en la copia que me traje del otro, que bueno, aquí vemos. Aquí esto es estamos hablando ya del 2, como lo copié de la otra, que fue aquí con esto. Esta es la contribución del segundo modo de vibrar. El primer modo de vibrar se llevó el 94%, que es esto que teníamos acá. Aquí está. Hicimos esto y el primer modo de vibrar se llevó el 94%. En el resultado final de los desplazamientos está contribuyendo el primer modo 94% y el segundo modo, según acabamos de ver aquí, se está llevando el 6% de la respuesta. Es decir, entre los dos modos, pues era obvio que tenía que sumar el 100%,
Pues porque nomás hay dos modos. Pero hay ocasiones en que ustedes tienen, por ejemplo, una estructura que tiene 1000 grados de libertad. Y una estructura que tiene 1000 grados de libertad, pues a veces no hay necesidad de combinar los 1000 grados de libertad, sino decir, bueno, vamos a combinar nada más un número de modos que sea el suficiente para que estemos capturando la mayor parte de la respuesta dinámica del edificio. ¿Qué piden los reglamentos? Normalmente los reglamentos les dicen, bueno, si la estructura tiene 1000, 2000, 5000 grados de libertad, tomen todos los modos, empezando por el 1, porque sí sabemos que el 1 es el que normalmente contribuye más, y mucho más si la estructura es regular. Y empiecen con el modo 1, el 2 y vayan combinándolos así como los hicimos aquí para calcular el máximo y tomen todos los modos hasta que lleguen a estos valores de la relación de factores de participación cuya suma de todos estos, o sea, del sumar el 94 más el 6, pues aquí ya llegué al 100%, ya va todo, toda la respuesta está predicha por los dos primeros modos, pero puede ser que tengan ustedes 1500 modos y que el primer modo lleve el 70%, el segundo modo lleve tan solo un 10%, el tercer modo lleve un 3%, el cuarto modo un 1% y así. Bueno, normalmente los reglamentos les dicen, vayan sumando la participación con estos factores que estamos calculando aquí, vayan sumándolas y deténganse en la combinación de los modos cuando ya superen el 90% de participación. Entonces, cuando van sumando lo que contribuye más el que sigue, más el que sigue, y llegan al 90%, aunque queden 500 modos después de eso, el reglamento le dice, pueden detenerle ahí, ya hasta ahí es suficiente, no es necesario que sigan tomando el resto de los modos, con eso es suficiente para diseñar el edificio. Por eso es relevante este parámetro que estamos viendo aquí, porque les digo, la mayor parte de los reglamentos fijan la suma de todos estos R's, la suma de R's que vayan a un valor mínimo del 90%. Si ustedes quieren seguir un poco más allá, pueden seguirlo, pero el mínimo normalmente que establecen los reglamentos es que nunca tomen un número menor de modos que les lleve a valores de RD por abajo del 90%. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Dudas? ¿Nada? Bueno, sigamos. Una aplicación de esto que estamos viendo, que es la aceleración en la base y de los sistemas de varios grados de libertad, es lo que en los reglamentos viene como análisis modal espectral. ¿Qué significa análisis modal espectral? Pues significa usar los espectros de diseño que tienen los reglamentos, ya definimos que es un espectro de diseño, usar los espectros de diseño para calcular las fuerzas laterales que deben aplicarse a los edificios y calcular los desplazamientos que pueden tener los edificios. Para ello, pues hay que partir de lo que ya habíamos visto, que es cómo se obtienen los desplazamientos como en cada grado de libertad cuando se tiene aceleración en la base. Pues es la amplitud de cada uno de los modos, estas por sus desplazamientos de cada modo y por sus factores de participación. Bueno, acuérdense que esto sería, si le ponemos algún nombre a esto, es la contribución que se tiene al desplazamiento del primer nivel. Fíjense bien, este primer término es la contribución que se tiene al desplazamiento de este grado de libertad, pero es la contribución del primer modo, porque después hay otros términos acá. Si son, les digo, 50 modos, aquí irían 50 términos que se suman. Esta sería la contribución del primer modo, esta sería la contribución del segundo modo al desplazamiento del primer nivel y así sucesivamente. Bueno, de manera que si esto lo escribimos en forma general, la contribución que cada modo tiene, pues cada modo contribuye en el nivel, en el grado de libertad y la contribución del modo J es A y J por el factor de participación de ese modo J, por el desplazamiento de ese modo J. Bueno, se define, ya lo habíamos también platicado cuando vimos ahí espectros de respuesta, si ustedes recuerdan, vimos espectros de respuesta de desplazamientos y les dije, inclusive hicimos un ejercicio de cómo obtener un espectro de respuesta de pseudoaceleración. Les dije, la pseudoaceleración es muy importante porque esa viene en los reglamentos. Y definimos en aquel caso, cuando pasamos por ahí, que la pseudoaceleración está definida como la frecuencia al cuadrado por el desplazamiento. En este caso, la pseudoaceleración de un modo en particular, la pseudoaceleración del modo J, es la frecuencia de ese modo de vibrar elevada al cuadrado por el desplazamiento que tiene ese modo. Digo, es una pseudoaceleración como función del tiempo, pues es el desplazamiento como función del tiempo.
Bueno, si yo despejo de aquí el desplazamiento modal, el desplazamiento del modo, pues nada más paso la omega para el otro lado y nos queda que pseudoaceleración del modo J entre la frecuencia es el desplazamiento. De manera que si esto lo sustituyo aquí, para ver cuál es la contribución del desplazamiento que tiene cada modo en el grado de libertad, nos queda que X y J, que es el desplazamiento del grado de libertad I correspondiente al modo J, es A y J, que es la amplitud modal, en el nivel o en el grado de libertad, de libertad I correspondiente al modo J por el factor de participación del modo J, por la pseudoaceleración del modo J entre la frecuencia al cuadrado, es decir, nada más sustituir en esta expresión, acabo de sustituir aquí FJ. Bueno, esto es lo que queda, y así es como los reglamentos les piden que calculen el desplazamiento que se genera en cada uno de los modos, la contribución al desplazamiento del grado de libertad I por cada uno de los modos, de esta manera. Y esto que viene aquí, esto ya vimos cómo calcularlo, pues ya vimos son las amplitudes modales. Este ya también vimos, es el factor de participación. Y este también ya vimos, que es el problema de valores y vectores característicos, las frecuencias. Lo único es que no sabemos cómo calcular esto. Pues que es la pseudoaceleración, depende del sitio donde vayan ustedes a construir. Si construyen en Morelia, el reglamento les dice qué valor tienen que usar para este. Si construyen en Lázaro Cárdenas, les dice qué valor. Y ya con esto y con el análisis modal, ustedes podrían obtener cada término de cada modo. Este X y J del primer modo, este es X y J del segundo modo, del tercer modo, y así sucesivamente. Bueno, vamos a ver cómo sería la aplicación de un reglamento para fines de calcular los desplazamientos máximos que puede estar sometida a una estructura. Volvamos a nuestra estructura otra vez, la que hemos estado utilizando. ¿Por qué tanto utilizo esta misma estructura? Porque de esta estructura ya tenemos los modos de vibrar y ya tenemos las frecuencias y periodos de vibrar, porque la hicimos anteriormente. Bueno, fíjense qué vamos a hacer aquí. Calcular los desplazamientos máximos que se generarían en un marco como este, de 2 niveles, el mismo que hemos estado analizando, si se localiza en Mérida, Yucatán, o bien si se localiza en Acapulco. En ambos casos en un sitio de terreno duro. Es importante saber en qué terreno duro porque los reglamentos de construcción les proporcionan diferentes valores de esto que les dije que es la pseudoaceleración. Esa la proporciona el propio reglamento, pero es muy diferente este valor de pseudoaceleración si su estructura la van a cimentar en un lugar que tiene terreno duro o lo van a cimentar en un terreno que es flexible o muy flexible. Estos valores cambian dependiendo del tipo de suelo donde esté la estructura. Bueno, para poder usar un reglamento vamos a partir entonces que esto está en terreno duro. Bien, les digo, los reglamentos de diseño proporcionan espectros de diseño de pseudoaceleración, es decir, les va a dar ese valor de S subíndice A para determinar las fuerzas sísmicas y para determinar los desplazamientos. Para lugares fuera de la Ciudad de México, porque la Ciudad de México es el único lugar que es diferente porque tiene su propio reglamento y tiene sus propias características de sismicidad y de espectros de diseño, la Ciudad de México es la única que es distinta. El resto del país, fuera de la Ciudad de México, normalmente utilizamos para obtener los valores de pseudoaceleración del reglamento, esto que se llama el capítulo de diseño por sismo del Manual de Obras Civiles de la Comisión Federal de Electricidad, que su última versión salió en 2015, esa es la que ahorita está vigente. Bueno, pues en este manual del diseño por sismo, dado que la construcción estamos suponiendo que este marco está ubicado en Mérida o en Acapulco, pues entonces vamos a usar, no es la Ciudad de México y por lo tanto vamos a usar los espectros de diseño que vienen en el Manual de Obras Civiles de la Comisión Federal de Electricidad. Aquí está el espectro de diseño que les proporciona el Manual de Obras Civiles de la CFE en Mérida, Yucatán. En la próxima clase, el martes, les pondré un ejemplo de cómo obtiene esto el Manual de Obras Civiles. Por lo pronto, lo sacamos de ahí del propio reglamento de la CFE, del capítulo de diseño por sismo, y este es el espectro de diseño que proporcionan para Mérida. Aquí está el periodo, tal como les había dicho, lo que era un espectro de respuesta y de diseño, que es el envolvente, y lo que les da el reglamento aquí es la pseudoaceleración para diseño en Mérida, Yucatán. Entonces les dice que si su periodo, por ejemplo, es de 1 segundo, el periodo del edificio, ustedes entran aquí y entonces sacan esta pseudoaceleración. Si el periodo del edificio es de 3 segundos, entran aquí y esta es la pseudoaceleración. Estos son los valores que yo les decía que vienen para calcular el desplazamiento. Bueno, en todos los espectros de diseño del país, de toda la República Mexicana, exceptuando nuevamente la Ciudad de México, todos los sitios de terreno duro que se especifican ahí en el Manual de Obras Civiles de todo el país, cuando es terreno duro, esto que es el espectro de diseño se vuelve horizontal de un periodo de 0.2 hasta un periodo de 0.6. Entonces va creciendo
Desde esto ya también les había dicho que representa el origen de estos espectros, y el origen de los espectros, según les dije, si ustedes estudiaron para el cuestionario anterior, esto, cuando estamos en el origen, es la aceleración máxima del suelo. De manera que la aceleración máxima del suelo esperada en Mérida anda alrededor, aquí no sé bien qué valor es este, pero ahora alrededor de 0.035 veces la gravedad. Y luego, esa aceleración máxima del suelo va creciendo hasta llegar a un valor de poco más de 0.8 para un periodo de 0.2 segundos, se vuelve horizontal hasta 0.6 segundos y luego empieza a caer. Ya para periodos de mayor valor va cayendo, va cayendo, va cayendo. La pseudoaceleración para edificios muy altos en Mérida, pues los diseñan con una pseudoaceleración muy pequeñita. Bueno, en el caso que estamos estudiando, ¿cuál es el periodo del primer modo? El periodo del primer modo resultó 0.83. Bueno, quiere decir que si yo entro en esta figura que nos da el Manual de Obras Civiles para Mérida, entro con 0.83 y encuentro esto que me va a dar la pseudoaceleración para fines de obtener los desplazamientos. La pseudoaceleración en este caso para este periodo 0.83, entro aquí y salgo aquí. El valor que está resultando aquí es de 0.0694 veces la gravedad. Si yo multiplico por 981, nos queda que la pseudoaceleración para un periodo de 0.83, que es el primer modo de vibrar, para una estructura localizada en Mérida en terreno duro, son 68 centímetros sobre segundo cuadrado. Y el modo 2, en este edificio, tenía un periodo de 0.31, pues entro con 0.31 aquí, y con 0.31, si se dan cuenta, llegamos exactamente donde está la meseta del espectro de diseño, y por lo tanto la pseudoaceleración es de 0.0816, que es el valor que tiene aquí, 0.0816 para Mérida. Multiplicado por 981 nos da que la pseudoaceleración del segundo modo es esto. Bueno, acabamos de ver que el desplazamiento, la contribución del desplazamiento de cada modo se calcula con esto y por lo tanto, para el nivel 1, el grado de libertad 1, el grado de libertad del primer nivel, nos quedaría x11 igual a 11, factor de participación 1, pseudoaceleración 1 entre la frecuencia al cuadrado. La amplitud en el primer nivel del primer modo es 1, factor de participación que acabamos de calcular en el ejercicio anterior, pseudoaceleración que ahorita acabamos de sacar del espectro de diseño, la frecuencia al cuadrado, y eso nos dice que x11, que es la contribución del primer modo al primer grado de libertad, es de 0.84 centímetros. Bueno, para ese mismo nivel 1, pero correspondiente al modo 2, ahora para el modo 2, sería lo mismo que tenemos ahí, sería la amplitud en el nivel 1 del modo 2 por el factor de participación del modo 2, pseudoaceleración del modo 2 entre la frecuencia al cuadrado del modo 2 y nos da 0.058. Bueno, con la regla de Rosenbluth, el desplazamiento máximo que esperaríamos de ese edificio ubicado en Mérida, Yucatán, sería de estos 2 elevados al cuadrado y un desplazamiento máximo de 0.84 centímetros en el primer nivel. Eso es lo que en Mérida nos está conduciendo el reglamento, nos diría, ese marco de 2 niveles les llevaría a un desplazamiento máximo de 0.84 centímetros. Si vamos al nivel 2, pues es lo mismo, repetir lo anterior, nada más que ahora en el nivel 2, esta es la contribución del modo 1 al nivel 2. Sustituimos la amplitud en el nivel 2 del modo 1, es la amplitud modal del nivel 2 modo 1, 1.65, factor de participación, pseudoaceleración entre frecuencia al cuadrado, nos da 1.39. Ahora, en la contribución del segundo modo en el nivel 2, pues es esto ahora con el modo 2, la única diferencia es que ahora aquí aparece la amplitud en el segundo nivel correspondiente al segundo modo, factor de participación, pseudoaceleración, frecuencia al cuadrado, y nos da esto, los combinamos con la regla de Rosenbluth y nos da que el desplazamiento máximo del segundo nivel es de 1.39 segundos. Centímetros. 1.39, es decir, en Mérida se supone que ese marco podría estar teniendo, dado los temblores que pueden ocurrir en Mérida, su desplazamiento máximo que se esperaría sería de 0.84 centímetros en el primer nivel y de 1.39 centímetros en el segundo nivel. ¿Hasta aquí alguna duda? Chicos y chicas, ¿alguna duda? Nos falta lo que ocurre con este mismo ubicado en Acapulco, pero ahorita por lo pronto vamos a dejarlo aquí en Mérida. ¿Sí? ¿Alguien comentaba algo? Esos desplazamientos máximos son solamente considerando que solo es movimiento de la base, no se considera ni que tiene carga forzada, ni amortiguamiento, ni nada, solamente la base, ¿verdad? No, no, no. Qué bueno que preguntas porque mira, siempre que es aceleración en la base, primero es vibración forzada.
Acuérdense que la diferencia entre en lo que llamamos vibración forzada y vibración libre es que el movimiento de la estructura en vibración libre cuando se está moviendo es originada por condiciones iniciales. Y en términos generales, cuando una estructura está vibrando por efecto de una carga aplicada, no importa si se aplica en la masa o porque le estamos moviendo el suelo, finalmente está aplicando una carga que es masa por aceleración, pues eso significa que es vibración forzada. Esto que estamos viendo ahorita de Mérida y demás, está aplicada a una aceleración en la base. O sea, esos espectros de diseño es como si estuvieran aplicados en la base. Entonces, en realidad de esto tenemos vibración forzada. Ahora, sí tienen amortiguamiento. Aquí estamos resolviéndolo nosotros como si esto fuera, no pelamos aquí para nada que aparezca un término del amortiguamiento, porque los reglamentos están hechos, eso lo van a ver mejor en el curso de ingeniería sísmica, los reglamentos están hechos de manera que los espectros de diseño que ustedes utilizan, el que les mostré ahorita para Mérida y que luego les voy a mostrar cómo es para Acapulco, esos espectros de diseño están hechos en los reglamentos ya considerando amortiguamiento. Entonces, esos espectros que aparecen ahí no son espectros que no tengan amortiguamiento, son espectros que ya incluyen amortiguamiento. Es decir, que en cuanto ustedes utilizan el reglamento y entran ahí con el periodo para sacar la pseudoaceleración, esa pseudoaceleración ya es como si fuera la respuesta máxima de un sistema de un grado de libertad, pero con amortiguamiento. ¿Qué amortiguamiento consideran los reglamentos en esos espectros de diseño que les enseñé? Si ustedes no hacen ningún cambio cuando lo utilicen el reglamento, los espectros de diseño que tienen un reglamento tienen ya considerados 5% de amortiguamiento. Entonces, en este caso, lo que estaríamos viendo que se trata de vibración forzada con amortiguamiento. Esto que se los pongo otra vez, este que están viendo aquí, el espectro que están ustedes mostrando aquí, se trata de una envolvente de espectros de respuesta para Mérida, Yucatán. Esta sería la envolvente de espectros de respuesta de Mérida, Yucatán, pero en teoría todos los espectros de respuesta que están abajo de esto, que esto los envuelve, todos esos espectros de respuesta tienen 5% de amortiguamiento. Por lo tanto, esta envolvente que ven aquí es la envolvente para el valor máximo de la respuesta de sistemas de un grado de libertad, porque por eso es un espectro, acuérdense que es valor máximo de respuesta, pero ya de estructuras amortiguadas. Entonces, repito, es vibración forzada con amortiguamiento. Este espectro, aunque no se los dije, en el Manual de Obras Civiles de la CFE, estos espectros corresponden a 5% de amortiguamiento. No sé si eso disipa tu duda. Sí, ya. Gracias. Perfecto, Luis Ángel, muy bien. ¿Alguien más? ¿Nadie? ¿Dudas? ¿Preguntas? Esto que estamos viendo, que es lo último del curso, pues nada más la aplicación de toda la dinámica desde el punto de vista reglamentario. Ya esta es una aplicación directamente de lo que los reglamentos hacen para fines de obtener las fuerzas laterales. Digamos que esto que estamos terminando va a ser algo que obligadamente van a ver en su curso de ingeniería sísmica, ya la aplicación de estos reglamentos para calcular las fuerzas laterales, pero lo van a hacer tal como lo estamos viendo aquí. Y si bien ustedes, si van siguiendo más o menos el curso, pues esto es nada más, no es nada distinto a la dinámica estructural. Usando todo lo que vimos de dinámica, llegamos a esto. Les pregunto, ¿decidieron algo con respecto al cuestionario? Porque necesito ya definirlo, si lo van a querer hacer o se esperan ya al final nada más. Ya lo consultamos, doctor, y sí quedamos que solamente un examen más. Ok, perfecto. Entonces, con ustedes nos vemos el final que va a ser, bueno, cuando lo fije la dirección, y para que no haya ninguna confusión, lo hacemos a la hora que la dirección haya establecido, que creo que para el caso de ustedes va a ser a las 8 de la mañana. Nada más que el día no recuerdo qué, ya lo consultaré yo, pero nos vemos entonces unos entre 5 y 10 minutos antes. El final es el 9 de diciembre. 9, ok. Bueno, nos vemos 5 o 10 minutos antes de las 8 para que se conecten ustedes al Meet y yo les dé las instrucciones de lo que vamos a hacer en ese cuestionario y bueno, pues ya lo hacemos en ese día. ¿Sale? ¿Les parece bien? Muy bien, doctor. Bueno, perfecto. Por lo pronto, de cualquier manera, todavía nos vemos